es que no aguanto. Que sea participativo. Es decir, que aprovechemos para todo dudas, preguntas, comentarios que tengáis, no os quedéis con ellos. Y podéis interrumpir en todo momento porque no es una interrupción, sino que es un aporte. ¿Os parece? Bueno, entonces, yo antes de nada, vamos a hacer unas cuantas... Yo cuando se levanta él me paro porque... ¿Sí? ¿Sigo? Se me oye bien, ¿no? Sí. Porque la idea es un poco ubicarnos. Yo querría saber con quién estoy hablando. Es decir, yo ya os conozco, pero quiero decir, ¿qué tal manejáis la palabra de Dios? ¿Tenéis Biblia en casa? Sí. ¿La soléis utilizar? No. Son de esas Biblias que son guapas, aquellas que regalaban en la comunión, pedazo Biblias así que se ponen en la estantería y adornan muy bien. Yo una colección de libros que compré me regalaron una Biblia. Espectacular. ¿La has abierto alguna vez? Sí, alguna vez la he abierto. Muy bonita. Y es bonita y da gusto verla, ¿no? Sí, mona. Vale, ¿hay alguien que haya estudiado alguna vez algo de Biblia, algún cursillo, alguna cosa, algún seminario, algo? Nada, ¿no? Es decir, que podríamos decir que estamos moviéndonos en terreno novedoso, un poco. Novedoso me refiero a la hora de ir a mirar la Biblia de manera un poquito más sistemática, no en plan... No te luce... ¿No está azul? No. Esto es mal asunto. Antes sí, ¿eh? Antes sí. Sí. Las pilas. Igual son las pilas, pero... Trae. Dice Proverbios, hablando de la mujer, dice, mujer prudente vale por dos. Digo yo que igual el hombre prudente también... 2,5. Ahora va, era vacileo. Pero me he traído otro, por si acaso. Si veis que se apaga, me dice, vale. Va, se oye, ya veréis. Es que ese también, Uy, perdón. Este está en el ambiente. el ambiente. Bueno, se oirá bien también. Está azul, ¿verdad? Bueno, muy bien. Dicho todo esto, la idea es lo siguiente. Insisto mucho, que lo disfrutéis, que aprendáis muchas cosas que a lo mejor digas, pues yo esto nunca me había parado a pensar que podría ser así o que podría ser tal. Y yo estaría feliz de la vida si después de estos encuentros que tengamos, hemos conseguido que todos tengamos un poquito más de amor hacia este libro de libros, ¿no? Porque un cristiano sin esto es como un soldado sin... Estamos vendidos en la batalla, ¿no? Entonces, ya sé que no es muy apropiado. Se ha vuelto a ir. Se ha vuelto a ir. Pues voy a poner otro, por si acaso. Yo no sé si es... A ver, madre. Este parece que está bien. ¿Sabes qué me temo? Que he sido tan tonto que lo he dejado encendido y no lo he apagado. Cuando lo quité de cargar, me da la sensación que se va a apagar también, ya lo verás. Retiro lo de hombre prudente, vale. Bueno, muy bien. ¿Qué se estaba diciendo ahora que se me ha ido santo al cielo antes? Ah, sí. Sí. No, que la idea es que digas que no es el ejemplo más apropiado lo de decir que un cristiano sin Biblia es la de un soldado sin armas en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero bueno, es para entenderlo, ¿no? Que cuando viene el enemigo, es decir, cuando nos ataca el enemigo, si no tienes armas, estás más vendido que... Y para nosotros, cristianos, una de las mejores armas es esta. Luego están los sacramentos. Imagínate ya los cristianos que dejan sin Biblia, sin sacramentos, entonces ya es como ir en plan, no sé, vamos a hacer rafting a pelo, sin agarre ni nada de nada. Bueno, pues ahí te la juegas, ¿verdad? Bueno, muy bien, antes de nada, ¿alguien sabe cuántos libros tiene la Biblia? ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Cuántos? 73. Mira cómo sabe ahí, la Pili. Nada, entiende todo. 73 libros.
La palabra Biblia, ¿qué significa? Vamos a empezar por cosas que seguro que sabemos. ¿Qué significa Biblia? ¿Qué tal el griego? ¿Lo manejáis un poco? ¿Nadie ha estudiado griego en el cole ni nada? Yo es que soy de la antigua escuela, de los de letras, esos de latín y griego, ¿os acordáis? Bueno, claro, no lo habéis vivido eso vosotros. Que soy viejete ya, ¿eh? Bueno, la palabra Biblia, os lo pongo así, es el plural de biblos. Biblos es libro, ¿no? Y Biblia es libros. ¿Alguien se acuerda de una palabra que contenga esta? Biblioteca. ¿Qué significa biblioteca? Lugar. Ya empiezo con mis cochinadas, así que no me gusta, pero Teca es casa. Teca es casa. Entonces, biblioteca, ¿qué es? La casa de los libros. Etimológicamente, ¿no? Queda más bonito biblioteca, ¿eh? ¿No? Pero bueno, cada vez más empiezan a salir nombres de estos así, tipo la casa de los libros, la casa de no sé quién. Bueno, entonces, la palabra Biblia significa libros, porque no es ni un solo libro, aunque lo tengamos en un libro, ni es un solo autor, sino que hay tropecientos autores. Incluso hay autores desconocidos. Que la tradición muchas veces nos ha dicho que, por ejemplo, el libro del Pentateuco, que ahora hablamos de eso, los escribió Moisés, pero en realidad, ¿cómo va a escribir Moisés 5 libros, que es la Torá, que comprenden distintos siglos? Que yo conozca, no conozco a nadie que haya vivido varios siglos. ¿Vosotros sí? Aunque Matusalén digan que vivió 700 años o 900 años, es una manera de hablar, pero no es literal. Bueno, muy bien, entonces, cuando hablamos de Biblia, lo primero que hemos de saber es que la Biblia se divide, ¿de qué manera? ¿Cómo podemos dividir la Biblia? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento, ¿a qué creéis que hará referencia entonces? Esto ya por lo que sabemos. Antes de Jesús, es decir, al pueblo de Israel. ¿Y el Nuevo Testamento? A partir del evento Jesús, las comunidades cristianas escriben unos evangelios, escriben unas cartas, etcétera, ¿no? Eso es el Nuevo Testamento. Lo digo porque entonces tenemos claro, y además hoy en la lectura de hoy de la Transfiguración, si habéis estado en la misa, os acordaréis que ha dicho que Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. ¿Quién es Moisés y quién es Elías? Moisés es él, es la ley, y Elías es los profetas, ¿no? De todo esto iremos hablando, no os asustéis. Vamos, quizá voy muy lento ahora al principio para poner, pero bueno, está bien que nos suenen estas cosas. Vale, dicho todo esto, en el Antiguo Testamento, si os fijáis, los cristianos, sobre todo vamos a hablar de los católicos, acordaros porque los protestantes no tienen 73 libros. Ellos solamente tienen, sí señora, tienen 66. Los que sois de matemáticas, ¿cuántos faltan aquí? Parecen los míos. Yo redondeo, digo, así a ojo, faltan 7, ¿no? Estos 7, que no tienen la Biblia protestante, pertenecen al Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo tienen igual que nosotros, pero el Antiguo Testamento no contienen 7 libros que se llaman deuterocanónicos. Vaya palabra esta. ¿Qué significa canon? ¿Qué es un canon? ¿Os suena? En la música, ¿qué es un canon? ¿Alguien que sepa música? Una repetición es un canon. ¿Qué es un canon, por ejemplo? ¿Alguien es de economía? Lo de canon no suena, pero... Por ejemplo, cuando en multimedia, ¿no? ¿No decían que había que pagar un canon o no sé qué? Sí. Como un impuesto que es Fijo. ¿no? Que dice, bueno, pues esto es lo que te cuesta hacer esto, digamos, ¿no? En el sentido religioso, el canon quiere decir qué libros son considerados inspirados y qué libros no. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos aquí no es lo único que había muchos más libros. Y de hecho luego, claro, como la gente muchas veces no sabe estas cosas, llega a la tele y te dice, han descubierto el Evangelio de Judas.
que la Iglesia tenía oculto. ¿Perdona? La Iglesia los tiene editados. Todos los evangelios que se llaman apócrifos. Madre mía, he cogido la pizarra y ya veréis tú qué rollo con la pizarra. Vaya R más rara. Apócrifos. ¿Alguien intuye qué significa esto? Yo es que soy muy friki de las palabras. Me gustan mucho las etimologías de las palabras. ¿Alguien deduce qué puede ser apócrifo? ¿Hay alguien que se le ocurra otra palabra que empiece igual? Por apo. Apocalipsis. Apocalipsis. ¿Qué más? Apología. Apología. Muy bien. ¿Qué más? Apoderado. Apoderado. ¿Qué más? Apoteosis. Apoteosis. Muy bien. Todas estas palabras tienen el mismo prefijo, que significa... ¿Qué significa? Lo que en alemán se dice Raus, ¿no? Raus. Raus, es verdad, Raus. Fuera. Ausländer raus, decían los... ¿Verdad? Ausländer. Fíjate, ¿ves? Pues mira, nos sirve el alemán precisamente para esto mismo. Ausländer es los habitantes de fuera, es decir, los extranjeros. ¿Verdad? Ausländer. Entonces, raus es fuera, ¿no? Pues apo significa fuera. Ahí entendemos, por ejemplo, apocalipsis. ¿Habéis visto alguna Biblia en inglés alguna vez? ¿O habéis visto alguna serie de estas tipo Sons of Anarchy, de estos los moteros? ¿Tú lo has visto? Sí, también sí, pero el micrófono. ¿Que se apaga otra vez? Pues me temo que va a fastidiar el audio. Porque he cometido ese error seguramente. ¡Qué pena! Bueno, pues si se apaga, se apagó, ¿no? Para la próxima. Ah, bueno, pero tú lo estás grabando aquí, pues ya está suplido, perfecto, ya está, que se apague Te lo que mandaron quiera. el enlace, ¿no? Es verdad, se apague. Si alguien me oye, pasaremos este enlace. Y ya está. En Sons of Anarchy, que es una serie de moteros muy chula que os recomiendo, bueno, hay mucha leña, hay mucha cosa, hay mucha acción de todo tipo, pero mola mucho la serie. Pues en la serie, en la banda sonora, empieza hablando de The Book of Revelation. The Book of Revelation. Revelation en inglés es revelación en español. Y revelación es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se llama The Book of Revelation. Porque Apocalipsis quiere decir desvelar, es decir, sacar fuera. Es una profecía. Lo que hace el Apocalipsis es sacar fuera o desvelar algo misterioso, que es un mensaje. Por eso el Apocalipsis está lleno de símbolos. No sé si habéis oído alguna vez hablar a la policía. Yo cuando vivía de cura en Málaga, teníamos abajo la Guardia Civil. Y el Range Rover cada 2x3 se oía. Código rojo, zona 23, no sé qué. Tú dices, ¿qué está diciendo? ¿No? Tenemos un 634 en la calle no sé qué. Hablan en código, ¿no? El Apocalipsis está escrito de manera simbólica o también podríamos decir de manera codificada, ¿no? Por eso es necesario Apocalipsis desvelar, sacar la información para poder entenderlo. El famoso tema que a los satánicos les encanta, ¿no? Yo cuando era heavy metal veía un montón de gente que iba con el 666, soy diablo, soy satánico. Perdona, el 666 no es Satanás. ¿El 666 qué es? ¿Nunca lo habéis oído? Sí, pero yo la asociaba a eso. La asociamos a Satanás, porque además todas las películas de terror y tal, el 666, el miedo ¿no? Igual que la cruz invertida. La cruz invertida es toda imaginería terrorífica de esta de Hollywood. La cruz invertida es como murió Pedro, dando la vuelta porque no era digno de morir como su señor, pero no es ningún símbolo satánico. O sea, lo han asumido quienes se consideran satánicos, ¿no? Y el 666 lo mismo, pero el 666 hace referencia a la bestia. ¿Pero qué bestia? Pues cuando sabes que el Apocalipsis está escrito en el contexto de persecución romana en el primer siglo, ¿la bestia quién era? Y en concreto, el emperador del siglo I, ¿quién fue el primer emperador que empezó a perseguir a los cristianos en el año 60? Nerón. Que el tío era un flipado y tocaba la lira, ¿no? Y se ve que era un iluminado y entonces dijo, ¿cómo sería ver Roma desde mi palacio ardiendo en fuego para escribir una poesía?
y el tío se ve que mandó prender fuego a Roma. Y claro, tenemos que pensar que Roma no es como es hoy. La Roma antigua pues tenía también mucha zona de mercaderes y era todo pues de paja y de tela y de tal, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez la India, por ejemplo. ¿Habéis visto reportajes de la India, cómo tienen los, ¿no? Todo eso de tela, así, unas casas con otras? Entonces, claro, si tú prendes fuego ahí, aquello es una fiesta. Como si metes a unas termitas en un árbol. Se monta una fiesta que no veas, ¿no? Me acuerdo del chiste aquel tan malo que dice... Bueno, da igual. Es que era un chiste malísimo. Que iban 2 granitos de arena y llegan a la playa y dicen, no, es que ambiente, ¿eh? Es de esos chistes malísimos, olvidadlo, no vale la pena que memoricéis tipos de estas cosas tan chorras, ¿vale? Hay otro peor, ¿eh? El que entra en un sitio y ve la bandera de Japón y dice, ¡qué puntazo! Vale, dicho todas estas tonterías solamente para... Lo sabíais ¿no? ¿No tampoco? No, es que le gustan los chistes malos al amigo. ¿Ah, sí? ¿A quién? Bien, ¿te gustan? Bravo, gracias. Bueno, entonces, apócrifo significa que está fuera del canon. Fuera del canon. Esos son los libros apócrifos, los que están fuera del canon, los que no entraron en este conjunto de libros considerados como inspirados. Estamos haciendo hoy un poco rollo de introducción, ¿eh? La primera parte, ¿eh? Pero luego ya veréis, cuando metamos mano va a ser muy, muy chulo, muy bonito. ¿Hasta aquí se ha entendido algo de lo que he dicho? Sí. ¿Os sirve de algo? Qué buenos sois. Y vais a decir que no. Pero bueno, es importante al menos ubicarnos, ¿no? Biblia significa libros en plural, la Biblia contiene Antiguo y Nuevo Testamento, el total de los libros es 73, hay otros libros que no entraban a formar parte de este canon, de esta regla, que es los libros apócrifos. Que apócrifo se traduce como oculto, porque lo que realmente significa es que está fuera del canon, es decir, se ocultó del canon, no se mostró. No es en plan, ¿cómo se llama este canal que Discovery Channel? O rollo, ¿cómo se llama este de Millennium? Cuarto Milenio. No es en este plan de misterio, de decir, están ocultos. Esto es como cuando me dijo el Vaticano, esto en el TikTok así de veces me lo dicen. Cuando se quieren meter contra la Iglesia Católica hay los topicazos de siempre. Y hay un topicazo que es, el Vaticano guarda documentos secretos en la Biblioteca Vaticana que si el mundo lo supiera sería el fin de la Iglesia. Ya tengo calor. Me da igual que veáis que he comido bien hoy. Bueno, no es hoy, es la suma del tiempo, ¿eh? Pero vosotros creéis, ahora en serio, si tú tuvieras documentos secretos, que solo los tuvieras tú, y que supieras que esos documentos que tú tienes, si la gente se entera, te meten en la cárcel, ¿qué harías con esos documentos? ¿Los guardarías? Cualquier persona un poquito normal, si solo tengo yo esos documentos y me implican a mí, lo lógico es destruirlos, no guardarlos. Digo yo, ¿no? Pero no, en la picaresca siempre mola decir esto, ¿no? No. En los archivos secretos del Vaticano se esconden mensajes que si la gente lo supiera sería el final de la Iglesia. Y la Iglesia es tan tonta que los guarda. Para que algún día algún listo va y los descubre, ¿no? Somos tontos, ¿no? Pero a la gente le encanta, ¿eh? Esto es como cuando la gente dice que en el Vaticano se esconden millones, millones y millones. Yo no sé si habéis visitado el Vaticano. Yo he vivido 2 años en Roma, todos los domingos iba allí, y un cura que es de aquí de... Bueno, que por cierto... Bueno, claro, todo esto se está grabando, tengo que cuidar los datos. Pero hubo un sacerdote que estuvo allí en Roma, que salió en la prensa, no sé si os acordáis, porque filtró documentos del Papa. ¿Os acordáis de eso o no? Este era amiguete y muchas veces he estado con él. Hay veces que la gente dice cosas sin tener idea. Es como cuando dicen, el Papa vive en riquezas, pero tú sabes cómo vive el Papa, tú le has visto de dónde vive, cómo vive. Pero hablamos, ¿no? Y claro, la gente que le gusta meterse con la Iglesia Católica, pues los tópicos de siempre, ¿no? Pero bueno, este no es el tema nuestro, ¿eh? A lo que voy es que cuando hablamos de textos o documentos apócrifos que existen y que los podéis comprar en las Paulinas,
Si tú vas a las Paulinas mañana y dices, ¿tiene los evangelios apócrifos? Te va a decir, sí, mira, Dios tiene. Publicados en la BAC, aquí los tienes. No son secretos. Lo único que son ocultos del canon, no se muestran como que sea palabra de Dios. ¿En qué momento pensáis? No sé si lo habéis pensado esto alguna vez. Cuando tú miras la palabra, la Biblia, nosotros decimos que es palabra de Dios. Pero, ¿en qué lugar dice que esto es palabra de Dios? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? Esto es difícil, ¿no? Pero esto es más fácil. ¿Qué es antes, la Biblia o la Iglesia? ¿Qué nació antes? La iglesia. Iglesia, ¿no? ¿La Iglesia? Yo le digo la Biblia. ¿O no? La Iglesia. ¿Tú dices la Biblia? ¿Queréis defender vuestras posturas? ¿Por qué crees que es antes la Biblia? Porque creo que la iglesia en teoría se basa en la Biblia. O así. O debería ser así, ¿no? O es así, ¿no? ¿Y tú por qué dices la Iglesia? Pues porque primero es la vida de Cristo y todas las vivencias y luego se edita un libro con esas... ¿Lo previo? La previa, A Cristo. el Antiguo Testamento. Claro. Claro, igual la pregunta está mal hecha por mí, porque no tendría que haber dicho Biblia, tendría que haber dicho Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, obviamente, lo recibimos del pueblo judío, ¿no? Eso está claro. Pero, ¿el Nuevo Testamento qué es? ¿Antes la Iglesia o el Nuevo Testamento? Esa sería la pregunta idónea, sí. Primero se forma la historia y luego se transcribe. Exactamente. No ibas desencaminado tampoco con lo que tú dices, ¿eh? Pero fíjate el tema. Primero es la Iglesia. Y después, dentro de la Iglesia, en el seno de la Iglesia, se pone por escrito la fe de la Iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque al principio la fe se transmitía de manera oral, la tradición oral. Y sobre todo en los pueblos antiguos, pensad que estamos hablando de épocas en las que no existía la imprenta. ¿En qué año se inventa la imprenta con Gutenberg? Siglo XV, ¿no? Por eso la Reforma Protestante tuvo tanto éxito, porque justo coincidió en 1444, si no me equivoco, ¿no? Creo que es. Lo digo porque era la típica cifra esa fácil de recordar, 444, ¿no? Creo que es esa, pero no estoy muy seguro de memoria. Pero quiero decir, siglo XV seguro. Hasta el siglo XV no había cultura de libros como tenemos nosotros encuadernados así. No había imprenta. Entonces, ¿cómo se mantenían los libros? A mano y con pergaminos y copistas. Y los copistas, los famosos monjes, se dedican... ¿Habéis visto El nombre de la rosa? Sí. El nombre de la rosa muestra una realidad que había antes del siglo XV, y es que los propios monjes se dedicaban a copiar los textos, no solamente la Biblia, sino otros libros y otras cosas, con todo el peligro que eso tiene. ¿Qué peligros tiene la tradición oral? Que se perderán y se inventarán muchas cosas. que es editable. Que es editable, que se pierden muchas cosas, Se transgiversan. se tergiversan muchas cosas. Si tú habéis jugado alguna vez al teléfono, ¿verdad? Ya somos un poco mayorcitos y tal para jugar, pero si lo hemos hecho alguna vez en convivencias o en un retiro o algo así en plan para divertirnos, lo que empieza aquí no tiene a menudo nada que ver con lo que llegue aquí luego. Por el camino, cada uno... ¿Por qué? Porque, a ver, en un mensaje oral tiene muchos problemas. Problema no solo del que habla, que igual no se le entiende, tampoco el que escucha, que igual está teniente y no escucha bien. Igual también que por el camino hay interferencias. ¿No os ha pasado nunca que alguien está hablando y de repente una tos? Ay, ¿qué ha dicho? No se puede repetir. Tienes que... Entonces los copistas, ¿cómo hacían las copias? Pues el típico monje que estaba leyendo una copia principal y todos los demás copistas, imagináis que todos vosotros sois copistas y os voy leyendo. Y vosotros, tiquití, tiquití, tiquití. Pero claro, no puede ser esto como en clase, no sé. ¿Alguien es profe? Sí. ¿Tú eres profe? ¿De qué curso? Infantil. Ah, bueno, todavía no, entonces. Pero, qué mono. Es que son tan monos en infantil que da gusto, de verdad. Pero mira, yo cuando estaba dando clase a los de la ESO, era a veces cuando dictabas apuntes, era horrible. Porque tú estás dictando, además, a un ritmo que hasta me dormía yo dictándolo. Quiero decirte que no era un ritmo en plan rápido, como en la universidad, que el profe habla y tú apunta lo que puedas.
No, despacio, venga. Y siempre estaba el típico, ¿puedes repetir? Y el otro, ¿qué ha dicho? Y aquello es un jaleo, ¿no? Bueno, pues, claro, ¿qué ocurre? Cuando empieza el cristianismo, la tradición es oral. Y lo que hacen es contar quién era Jesús. Aquel que han matado en una cruz ha resucitado y nosotros lo hemos visto. Y entonces la gente se convertía por el testimonio oral que daban los cristianos. Y empezaron rápido a surgir escritos. De hecho, en el Nuevo Testamento hay tres tipos de escritos. Los evangelios, que son 4. Luego están, este gesto no, que queda feo, las cartas. ¿Qué son cartas? Es decir, las cartas son que Pablo o Pedro o Juan escriben ¿a quién? A alguna comunidad que le ha hecho una pregunta, una consulta, y Pablo lo que hace es contestar. Y les escribe, pero claro, les escribe dándoles una catequesis. O sea que las cartas, si os fijáis, es una respuesta que dan Pablo, Pedro o Juan a las comunidades que ya existen. Es decir, antes de que tengan el Nuevo Testamento, esas comunidades ya existían. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué es antes? ¿El texto escrito o la Iglesia? La Iglesia. ¿Qué es lo que dicen los protestantes con Lutero? Sola escritura. No sé si lo habéis oído alguna vez. La sola escritura quiere decir que solamente lo que está escrito en la Biblia es el canon que hemos de tener para regirnos. La doctrina que tengamos única y exclusivamente tiene que ser lo que dice la Biblia. Pero la pregunta es, ¿los primeros cristianos que no tenían Biblia, no tenían Nuevo Testamento, no eran cristianos? Entonces, empiezan a salir textos que se empiezan a escribir. Los evangelios. ¿Alguien ha oído alguna vez de la palabra evangelio fuera del mundo religioso? ¿Habéis leído alguna vez algo que haga referencia a un evangelio de alguien? ¿Pero habréis oído alguna vez lo que significa la palabra evangelio? ¿O no? En griego también. Aquí nos movemos en griego todo el rato, ¿eh? Evangelion, euangelion, significa el buen anuncio, la buena noticia. Y en el mundo clásico había evangelios sobre personajes ilustres de Grecia, de Roma, de Cicerón, ¿no? Y el evangelio sobre Cicerón. ¿Y qué es lo que hacían esos evangelios? Pues contar la vida de Cicerón, pero de una manera exaltándole como si fuera un fiera, ¿no? Los evangelios lo que intentan es mostrar a una persona y su mensaje, o su legado, o llámalo como tú quieras. Es un género literario. Entonces, los evangelistas son los escritores sagrados, agiógrafos, así se llaman, que ponen por escrito unas catequesis sobre la vida de Jesús y sobre el mensaje de Jesús. ¿Hasta aquí bien? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener claro es que los 4 evangelios no es que haya alguien con un papel y un boli persiguiendo a Jesús. Mira, Jesús ha hecho esto. Mira, ahora Jesús le acaba de decir a esta señora que le ha tocado el manto. ¿Por qué me tocas? Y el tío escribiendo todo a lo que Jesús iba haciendo y diciendo. Eso no fue así. Sino que son catequesis. Y cuando tú tienes claro que son catequesis, ¿qué quiere decir? Que vas a entender mucho mejor los evangelios. Que no vas a ser fundamentalista en la lectura. Y te vas a dar cuenta de detalles. Por ejemplo, ¿cuántas peticiones tiene el Padre Nuestro? ¿Lo habéis pensado alguna vez? 7. Muy bien, 7. ¿Seguro? ¿Sabéis qué evangelistas nos enseñan el Padre Nuestro? ¿Sale el Padre Nuestro en los 4 evangelios? ¿En el de Juan no? ¿Lucas sí? ¿Mateo también? Marcos tampoco. Es decir, que solamente sale en Mateo y en Lucas. Esto me mola, perdonad, os estoy durmiendo una barbaridad, qué cosa, Pero no es esa la idea, La idea es que cuando aterricemos más en el texto, lo disfrutéis más, Mira, esto es importante. El primer evangelista que escribe es Marcos. Y por eso el evangelio de Marcos es súper cortito. Bueno, súper cortito, es cortito. De memoria no me acuerdo, pero vamos, os lo digo en un segundo. Marcos tiene
para ser exactos, 16 capítulos, ¿vale? Voy a ponerlo aquí, ¿eh? Marcos tiene 16 capítulos. Después aparecen otros 2 evangelios, que son... Juan no se ve. No se ve nada, ¿verdad? Bueno, es que tampoco pinta esto muy fuerte, pero bueno, no os preocupéis, que tampoco es nada que no vaya a decir yo en voz alta, ¿eh? No os preocupéis. ¿Se ve mejor así? Sí. Es que no me quiero yo entretener aquí con la pizarrita, es que esto es como un juguete para un niño, ¿sabes? Vaya como escribo, Dios mío. Vale, Mateo tiene, por el contrario, 28 capítulos, si no me equivoco, a ver. 28 capítulos. Y Lucas tiene, ahora diré por qué esto es importante, ¿vale? Lucas tiene 17, que va, 24 también. Y luego queda otro, ¿no? Juan. El bueno de Juan, que ya veréis ya cuando hablemos del Evangelio de Juan, vais a flipar. Si no lo habéis oído nunca, vais a alucinar. Tiene 21 capítulos, si no me equivoco. Sí, 21 capítulos. Vale, entonces, ¿qué pasa? Marcos, que es el evangelista más breve, sirve un poco como de regla, canon, referencia. Entonces, Mateo y Lucas, estos 3 evangelios, ¿cómo les llamamos? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. Sinópticos. Por eso es tan importante el griego. Cuando alguien quiere estudiar Biblia, el griego lo significa. ¿Os suena? Sinóptico. Óptico. Visión. Una vista. La vista, ¿no? Y sim es una preposición que significa junto. Lo contrario de sim es día. ¿Qué has dicho? Con. Claro, en nuestro abecedario es así, ¿no? Claro. Mira, hay 2 palabras que son muy curiosas. Si vosotros estuvierais haciendo un examen ahora y os dijera, oye, ¿el examen de ayer? ¿Qué entenderíais? ¿Por qué? No he dicho nada. Lenguaje no verbal. ¿Y qué usa el lenguaje no verbal? El símbolo. Símbolo tiene esta preposición, sim, delante. Pasa que delante de B y P, ¿qué se pone? ¿Os acordáis de esto, no? Esto ya de cuando íbamos al cole. Entonces, claro, delante de vocal es una N, pero delante de M y B es una M. Entonces, símbolo quiere decir 2 cosas, 2 realidades que se unen. Lo contrario de símbolo, si hemos dicho que lo contrario de sim es día, diablo. Anda, ¿os suena esta palabra? ¿Qué quiere decir diablo? El que divide, el que separa. ¿Entendéis? Lo contrario es símbolo, diablo, el que separa. Bueno, entonces, la palabra sinóptico quiere decir que estos 3 evangelios tú los puedes leer comparándolos juntos porque tienen un mismo estilo, una misma línea, un mismo orden cronológico, con matices, mismos textos compartidos, muchos de ellos. Sin embargo, el coleguita Juan va por libre. Los Juanes son un poco raritos, no todos. Pero los Juanes... ¿Cuántos Juanes hay aquí? ¿Estás de acuerdo conmigo, hermano? Tocayo. Un poquito especial, ¿no? Pero eso nos da valor. Bueno, no, Juan sigue otro rollo y ya veremos por qué sigue otro rollo. Porque entre otras cosas, lo digo bajito que no me oiga nadie, el Evangelio de Juan no lo escribe Juan. Es muy fuerte esto que acabo de decir, ¿eh? Pero es lógico, ¿no? ¿Cómo habla el Evangelio de Juan de Juan? Hay una cofradía aquí que lleva ese nombre. Que van de azul clarito. No van de azul clarito. Los del discípulo. De negro y blanco. Ah, de negro. ¿Y quién va de azul? Claro, nosotros vamos de azul clarito. Claro. Anda, que voy yo bueno, ¿eh?
No me hagáis caso, que yo a estas horas estaría un poco. Abad de negro y blanco, la cofradía del discípulo. Si os fijáis en el Evangelio de San Juan, cada vez que se habla de Juan, le llama el discípulo amado o el discípulo al que tanto amaba Jesús. Ahora yo pregunto, si yo estoy escribiendo un libro y cada vez que hable de mí, digo, el discípulo al que tanto amaba Jesús, es decir, mí. ¿Cómo suena eso? Que se quería mucho. ¿Eh? Que se quería mucho. Se quería mucho el tío, vamos, que suena muy pedante, ¿no? Sin embargo, tú imagínate que en realidad los discípulos que Juan tenía, que le escuchaban a él, y él les está enseñando a los discípulos, ponen por escrito las enseñanzas que le ha transmitido su maestro, que era Juan. Cada vez que hablen de su maestro, ¿cómo se refieren a él? El discípulo que tanto amaba al Señor, nuestro maestro. ¿Me explico? Es un epíteto, digamos, cariñoso de la comunidad de los discípulos de Juan. Por eso dicen los que entienden de estas cosas que el Evangelio de Juan lo escriben las comunidades joánicas, así se llaman. Es decir, los discípulos de Juan. Es interesante, ¿eh? Hablaremos de Juan aparte, porque este Evangelio es una pasada. Y mola mucho. Y requiere que hablemos de él aparte, ¿vale? Pero ahora vamos a centrarnos un momento en estos, que son los sinópticos. Y hemos dicho, el Marcos, ¿quién era? Era, digamos así, como la regla base que tenían los otros dos, ¿no? Es decir, cuando Mateo y Lucas se ponen a escribir, dicen, anda, si existe ya un texto muy guapo que es de un tal Marcos, a ver qué dice. Entonces, cuando ellos escriben su evangelio, tienen como base los 16 capítulos de Marcos. Pero os dais cuenta de que hay una diferencia de capítulos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas coinciden... Ah, no, mira, así no, porque no se va a ver. Lo de sinóptico lo quito, ya nos quedamos con la idea, ¿verdad? Sí. ¿Qué ocurre? Que luego hay un material propio que añade Mateo o que añade Lucas. Bueno, claro, qué tonto soy, voy a poner Lucas otra vez. ¿Vale? Bueno, si lo voy a poner así para que no... Vale. Oye, una pregunta, cuando escribo se me mueve mucho la barriga. Vale, mejor. Ahora, a partir de ahora soy tonto porque ahora lo vais a mirar. Qué vergüenza, de verdad, no tiene vergüenza este cura, ¿eh? Bueno, no me hagáis caso, no os despistéis, no miréis la barriguita. Además, nunca hay que dar el perfil es siempre el malo. Bueno, entonces, decimos, Mateo y Lucas tienen material propio. Por ejemplo, y esto os viene muy bien para la catequesis, si dais catequesis a los chavales o para vosotros, para vuestra propia espiritualidad, si uno dice, oye, me gustaría saber dónde encuentro la parábola del hijo pródigo, ¿qué le diríais? Lucas, ¿Cómo lo sabes? porque lo he leído. ¿Y Mateo no la tiene? Sí, pero me parece a mí que más Lucas. ¿Lucas? No la tiene. Solo lo tiene Lucas. La del publicano y el fariseo, solo la tiene Lucas. La del buen samaritano, ya he dicho el buen samaritano, ¿no? No he dicho el hijo pródigo. El buen samaritano, solo tiene Lucas. ¿Por qué ese tipo de parábolas solo las tiene Lucas? Porque la característica propia de Lucas, su modo de catequesis, es enfatizar que Jesucristo es el Salvador de los pobres y de los marginados. Y él tiene una fijación con este tema. De manera que todo lo que nos quiere enseñar el Evangelio de Lucas es cómo Jesús nos lleva a los pobres, nos lleva a los marginados, nos llega a los que no cuentan. Por ejemplo, ahora viene Semana Santa. En Semana Santa hay un pasaje muy bonito, bueno, muy bonito, que estaba Jesús, ¿dónde? Y junto a él, dos malhechores, ¿no? Y uno de ellos le decía, pero tú no eras este tío famoso que estaban diciendo que no sé qué. Pues hombre, sálvanos, ¿no? Si hacían milagritos y tal. Y el otro le dice, pero cállate, pero no sabes quién es este. ¿Os acordáis de ese diálogo? Sí. ¿Ese diálogo dónde aparece? Lucas. El único. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le dice el que llamamos buen ladrón? Si es que puede haber un ladrón bueno, quiero decir, bueno, Robin Hood, ¿no? Pero es de película esto. Pero quiero decir, al que llamamos el malhechor bueno, ¿por qué le llamamos así?
Parece que se arrepiente y dice en la cruz, cuando llegues a tu reino acuérdate de mí. Pero ese diálogo, cuando yo os he dicho que Lucas quiere enfatizar el qué, la catequesis siempre de Lucas es que está con los pobres y marginados. Entonces a Lucas lo que quiere remarcar en ese pasaje, ¿qué es? ¿Veis? Hasta en la cruz. Hasta estando crucificado, un marginado que estaba al lado de él lo reconoce como su salvador. ¿Veis qué bonito saberlo? Claro, sin embargo, Mateo tiene otro rollo. Mateo está escribiendo a la comunidad cristiana que se ha formado de los judíos que se han convertido al cristianismo. Y había mucha gente muy puesta en las escrituras del Antiguo Testamento. Por eso, lo que Mateo quiere enfatizar en su evangelio, ¿qué es? Este Jesús del que yo os voy a hablar es el Mesías que esperáis los judíos. Es el Mesías del que habla el Antiguo Testamento. Por eso vemos muchos matices que te llevan continuamente al Antiguo Testamento para entenderlo. Vamos a poner un ejemplo que a todos nos va a sonar, ya veréis, y lo va a aclarar mucho. Bueno, espera, antes de poner ese ejemplo, acabo de decir otra cosa. Entonces tenemos Marcos, que lo tienen Mateo y Lucas. Luego Mateo tiene material propio, Lucas tiene material propio, pero luego resulta que hay algunos pasajes que los tienen en común Mateo y Lucas. La pregunta es, ¿cómo puede ser que estos dos coleguitas tengan material juntos si no se conocían? Porque las dos se basaron en Marcos. ¿Por qué? Las dos se basaron en Marcos. Aparte de lo de Marcos, tienen otro material que no tiene Marcos, pero sí tienen Mateo y Lucas. ¿Cómo explicáis esto? Quien lo sepa tiene un bono de 400 confesiones sin penitencia. 400. Vale la pena estujar ahí, a ver. ¿Qué dice el presi? A ver. ¿Qué deducción creéis que puede haber? Es más fácil de lo que parece, ¿eh? Puedes pedir comodín del público. Yo no me he enterado de la pregunta, lo siento. De una comunidad, digamos, única que luego se divide. O sea, viene de una fuente que no es Marcos, pero que serían los que hicieron esos dos. Uy, es caliente, es que te estás quemando. Ahí Te estás quemando, no del todo, pero te estás quemando. Porque además has utilizado la palabra clave. Qué mal escribe esto, ¿eh? ¿Qué palabra has utilizado? Fuente. Du sprechen Deutsch? Ya. ¿Cómo se dice fuente en alemán? Brunnen. ¿Y otra? No me acuerdo. Aquelle. ¿No? Ya voy. ¿Ya? Vale, esto significa fuente en alemán. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los evangelistas de Mateo y Lucas, como ibas bien encaminado, tienen una fuente común, que no es de una comunidad que se ha separado, por eso ayer era que ya se había enfriado ahí en eso, pero lo de la fuente sí, que es escritos que llegaron a sus manos de dichos y hechos de Jesús, que se le llamó la fuente Q, precisamente es un poco reiterativo, pero claro, como Q quiere hacer referencia a Quelle en alemán, pues dice la fuente Q. ¿Y qué es la fuente Q? Pues todos esos escritos que tienen en común Mateo y Lucas, pero que no tienen ni Marcos ni tiene Juan, pero que a la vez, muchas veces, son distintos como los tienen Mateo y Lucas. Cuando yo os he preguntado cómo es el Padre Nuestro, cuántas peticiones tiene, habéis dicho, muy bien dicho, 7, pero yo os he dicho, ¿seguro? En Mateo tiene 7. El Padre Nuestro que rezamos nosotros, en la liturgia, en la misa, y lo que nos hemos aprendido, es el Evangelio de Mateo. Pero Lucas tiene el mismo Padre Nuestro, menos 2 peticiones. No sé por qué. No le molarían. Las 2 peticiones que no dice Lucas es, hágase tu voluntad. Ahora se entiende por qué no le molaba, ¿no? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, no lo dice Lucas. Y líbranos del mal, tampoco lo dice Lucas. Quiere decir entonces que Lucas, podéis ponerlo en Google si queréis, ponéis Padre Nuestro de Lucas, y os sale, ¿eh? ¿Por qué Lucas entonces no tiene el mismo Padre Nuestro que Mateo? ¿Es que Lucas ha quitado esas 2 peticiones? ¿Pensáis que puede ser eso o tiene otra explicación?
La explicación más lógica o coherente sería al revés. Es decir, que el texto que tuvieron los dos es el de Lucas y que Mateo Lo añade. es más fácil entender que alguien añada algo que no, porque, hombre, quitar es manipular duro, ¿no? Sin embargo, añadir es como... A ver, esto es como el típico cura pesado, que no es el que os habla, que también, pero el típico cura pesado que está en misa y empieza, en vez de decir, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, ¿no? Y luego daos fraternalmente la paz. Yo conozco, curas que empiezan, Señor Jesús, vivimos en un mundo en guerra, necesitamos pedir la paz, queremos paz en nuestros corazones, queremos paz en el corazón de todos, que haya paz en el mundo, y nosotros no sé qué, y se pega un rollo dándole vueltas a qué idea. Daos la paz, ¿no? Es el típico añade, se dice añade morcillas. ¿No se dice así en teatro? Morcilla es cuando te has olvidado de algo y dices, mete una morcilla, es decir, invéntatelo. Bueno, pues es más fácil, salvando las distancias, que Mateo haya añadido, hágase tu voluntad y líbranos del maligno, y no que Lucas lo haya quitado. Por ejemplo, las bienaventuranzas. ¿Os suenan las bienaventuranzas? ¿Cuántas son? Bueno, dejémonos de cuántas son, porque... pero os suenan las bienaventuranzas, ¿verdad? Sin embargo, si fuéramos al texto, por eso el próximo día si podéis traeros la Biblia, porque así lo iremos mirando y se te queda más. Yo soy de la teoría... ¿Solo tienes esa grandota? Cómprate una. Pues te vamos a buscar el coche. Cómprate una, que es tan barata. Pobre, qué compromiso te he puesto ahora. No, un bonito regalo que os podéis hacer, o de cumple o de algo, es una Biblia en condiciones. Aunque parezca que no, pero en serio, esto es un tema importante. Vosotros tenéis una Biblia de Jerusalén muy guapa, estrenada cuando empezamos el curso. Pues mira, si tuviéramos el texto delante, que a partir del próximo día, si podéis, así es más fácil y no nos dormiremos, ya verás, porque manejando está uno más activo, comprobaríamos que Mateo y Lucas tienen también diferencias en las bienaventuranzas. Mateo empieza, dichosos los pobres... No, Lucas dice, dichosos los pobres. ¿Qué es lo que quiere enfatizar Lucas? Los pobres. ¿Qué dice Lucas? Dichosos los pobres. Así de clarito. ¿Qué dice Mateo? Dichosos los pobres de espíritu. De espíritu. Ya mete su morcillica, Oye, hablando de morcillica, no, bueno, a mí no me importaría. Un Fuensaldañita, por ejemplo, así como que no quiere la cosa. Pero luego cogemos el coche y vamos cayendo. Oye, ahí se hablaría la Biblia con mucha más alegría, entre morcillas y tal, Bueno, a lo que vamos, que si no me despisto yo. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Va añadiendo cosas, ¿no? También en el tema de las bienaventuranzas. Sin embargo, Lucas es un lenguaje catapum chimpum. Y no solamente Lucas tiene solo 4 bienaventuranzas, pero le añade 4... No, lo contrario de bienaventuranzas es difícil saber cómo lo podemos decir, ¿no? Porque no son malaventuranzas, bienaventuranzas, malaventuranzas, no. Maldiciones, algunos lo traducen como maldiciones, no, hombre, no. ¿Cómo va un cristiano a hacer maldiciones? No, esto no es nuestro. Pero lamentos. Y entonces Lucas es el famoso que dice, dichosos o bienaventurados los pobres, ay de vosotros los ricos, dice Lucas. Mateo no dice nada de los ricos, pero Lucas sí. Ay de vosotros los ricos, dichosos los que lloran, pero ay de los que reís. ¿Me explico? Lucas sigue ese rollo así, Mateo no. Mateo es un discurso mucho más espiritual, vamos a decir así, ¿no? Bueno, ¿estos matices son importantes? Yo creo que sí, porque te hace entender que un texto, por ejemplo, ¿os suena el texto de vosotros sois la sal del mundo? Cada uno de estos evangelistas ponen ese perícopa, significa texto, extraído de su contexto, eso es una perícopa, ¿no? Entonces, la perícopa de la sal y la luz
Mateo, Marcos y Lucas lo ponen en un contexto totalmente distinto. Hemos dicho, tenían materiales que van recibiendo de un sitio o de otro y ellos forman su catequesis, ¿no? Su evangelio. Y entonces, Mateo, por ejemplo, ¿dónde pone la pericopa de la sal? Lo pone justo detrás de las bienaventuranzas. Como queriendo decir Mateo, ¿vosotros sois la sal del mundo? Sí. Cumplís lo que he dicho arriba. Es decir, bienaventurados los pobres de espíritu, los que tal, los que... Entonces seréis sal en el mundo. Sin embargo, Lucas, ya os he dado la pista de cuál es la obsesión de Lucas. ¿Dónde creéis que pone Lucas lo de ser sal y luz en el mundo? Detrás de un discurso donde habla del desprendimiento. Es decir, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tú libérate, vive pobre, y entonces serás sal en el mundo. Y Marcos, ¿dónde lo pone? En un contexto en el que dice, tened sal unos con otros. Está hablando de la comunidad fraterna, de la comunidad cristiana. Y Marcos lo que quiere decir es que tener sal significa tener paz entre vosotros. Es decir, cuidaros unos a otros. Tú fíjate que la misma frase tiene contextos y el contexto marca el sentido del texto. Igual que al revés. Un texto sacado de su contexto es un pretexto. Vamos a poner un ejemplo de estos cutrecillos que se me ocurren a estas horas. ¿Qué tal vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Si estáis cansados, me decís. O si hay preguntas, recuerdo que interrumpáis en todo momento, con libertad. Mira, imagínate que yo ahora andando por aquí, se me cae un papel al suelo. Esto lo dije una vez en rueda. Se me cae un papel al suelo y en el papel pone, querido Juan, no sabes lo que te extraño. Cómo extraño tus abrazos. Tengo unas ganas de verte que cuando te vea te como a besos que no te van a conocer. Y tú coges esa carta y dices, ¡ay, el cura! ¡Ay, lo que le he pillado una carta de amor! Al cura le han escrito, mira lo que le han escrito al cura. Y empieza ya el chismorreo que se empieza a esparcir por ahí. Y luego resulta y dice, ¿pero tú has leído el remitente quién es? Mi hermana. O el final de la frase, ¿no? Te quiere tu hermana. Ahora yo te pregunto, eso mismo que yo te he dicho, si tú sabes que me lo está escribiendo mi hermana, ¿lo entiendes igual? ¿A que se entiende distinto el mismo texto según sea el contexto? Esto es lo típico cuando alguien está hablando, pone un ejemplo. A mí esto me pasaba en clase, y me tiraba los pocos pelos que tengo. Porque a veces en los exámenes los chavales se quedan con los ejemplos, en vez de ir a donde señala el ejemplo. Y entonces de repente se preguntaba algo, no me acordaba de qué, y me ponían el ejemplo fuera de su contexto. Digo, no he entendido nada. Acordaos siempre de algo que es muy útil, y es que cuando el sabio pregunta, cuando alguien pregunta dónde está el bosque, y le dicen que está allí, el sabio mira donde señala el dedo, y el necio mira el dedo. Se queda mirando el dedo. Pero no es importante el dedo, lo importante es... Entonces, hay gente que va al texto bíblico y se queda mirando el texto escrito. Y lo malinterpreta porque no entiende el contexto. No entiende a dónde te está llevando o señalando el texto. ¿Me explico? Por ejemplo, lo que hemos dicho de Lucas, ¿no? Cuando tú lees el texto de Lucas, entiendes que lo que Lucas quiere decirte es que tienes que ser sensible hacia los más pobres. Y todo su escrito gira en torno a eso. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, corrección? ¿Va bene? ¿Parliamo italiano? Yo creo, Juan, que lo que has dicho antes de fuera de contexto, en las noticias hoy día ciertas frases, ciertos titulares están fuera de contexto y te llevan a pensar de... Esa es la diferencia entre el periodismo sano y el periodismo tóxico. El periodismo sano busca titulares realistas y el tóxico busca titulares sensacionalistas. Y estamos llenos de titulares sensacionalistas, que luego lees la noticia y dices, pero si no tiene nada que ver con el titular.
Está avisando, que son las 7. Ángelus nocturno. ¿Seguimos? ¿Estáis cansados? Porque vamos a meter otra marcha, ¿eh? Vamos a meter otra marcha. Esto es importante, ¿vale? Porque hemos hablado solamente de los evangelios, pero es importante conocer cómo funcionan los evangelios. Hemos hablado de la fuente Q, que es esa fuente común que solo tiene Mateo y Lucas. Hemos hablado de Marcos, que es la fuente que comparte Mateo y Lucas, que ambos, los tres, tienen material propio también. Y hemos dicho de Juan algo importantísimo, y es que Juan lo escribió la comunidad de discípulos de Juan. Por lo tanto, es el evangelio que se escribe más tarde, es un evangelio que no tiene ningún interés en lo que dicen los otros, y por eso Juan tiene una línea totalmente distinta. De hecho, tú lees el evangelio de San Juan y hasta tiene cosas que dices, ¿pero en qué quedamos? ¿Es lo que han dicho los sinópticos o es lo que dice San Juan? Por ejemplo, que vaya toqueteo de campanas, ¿no? Parece que haya fiesta. Ay, pero es muy bonito. Sí, sí. ¿Pero por qué? La misa. Ah, es una canción. Na, 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 Pero es que na, na. siempre, todos los días, ¿no? Ya. Vaya. Bueno, sí. ¿Os suena a vosotros la vocación de Andrés? ¿Sabéis quién es Andrés? Andrés, ¿se le llama Andrés o tiene otro nombre? Natanael, ¿no? Natanael y Andrés is the same. Pero sin embargo la vocación de Andrés en los sinópticos es distinta a la vocación de Andrés en el Evangelio de San Juan. Entonces es mentira, va la conclusión. Porque en la Biblia, esta frase es súper importante, si os la podéis aprender, esta frase te va a dar mucha luz cuando vayas a leer la Biblia. En las Sagradas Escrituras, todo es verdad, pero no todo ocurrió. ¿Cómo se os queda el body? En las Sagradas Escrituras todo es verdad, pero no todo ocurrió. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas añadidas. ¿Quién habla? Porque con la mascarilla no se... Ahí. Hay cosas añadidas para enfatizar la historia. Puede ser esa una opción. Hay figuras literarias que transmiten ideas o enseñanzas. Muy bien, ese punto muy bueno también. ¿Qué más? Mira, la clave es esta. Las Sagradas Escrituras es un libro de fe, ¿no? Por lo tanto, el único interés que tiene la Biblia es de fe. Que tú crezcas en la fe leyendo estos textos. Por lo tanto, lo que transmiten estos textos es la verdad teológica. Pero no está interesado ni en verdades científicas, ni en verdades históricas siquiera, ni en otro tipo de verdades. Es decir, cuando tú lees, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto, Génesis 1, ¿os suena qué hay en Génesis 1? La creación. En Génesis 1 se dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. En el capítulo 1 de Génesis, ¿cómo crea Dios? Con la palabra, ¿no? Dijo Dios, hágase, y se hizo. Dijo Dios, hágase, ¿no? Esto es en plan rollo, venga, y ¡pum! Brota un árbol, ¿no? Hágase las estrellas, ¡pum! Y se hacen las estrellas, ¿no? Pero cuando crea al ser humano, dice, versículo 26, capítulo 1, versículo 26, y dijo Dios, hagamos al ser humano, a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y que manden en los peces del mar, las aves del cielo, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, etcétera, etcétera. Creó pues Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Os suena cómo acaba? Hombre y mujer. Hombre y mujer los creó. En Génesis 1, Dios crea con la palabra y crea a la vez
al hombre y a la mujer. Sin embargo, tú vas a Génesis 2 y dices, el día en que hizo Yahvé, fíjate la diferencia, ¿eh? Dice, y dijo Dios, si vamos Génesis 2 ya empieza diciendo, el día en que hizo, ya no es, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y los cielos, no había aún en la tierra ni arbustos, ni hierbas, ni nada. Y entonces, ni había hombre que labrara el suelo. Había un manantial, etc. Y el versículo 7. Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida. Fíjate que estamos hablando de textos antiquísimos, que ellos no tenían la noción científica que tenemos nosotros. ¿Ellos qué sabían? Que cuando alguien la palmaba, ¿qué pasaba? No salía aire de aquí, ¿no? Entonces decían, ese aire es lo que nos da vida. Por lo tanto, cuando dicen, y insufló Dios aliento de vida por las narices, ¿qué está diciendo? Lo que están diciendo, ¿no? Que estamos vivos porque echamos aire por ahí. Bueno, y dice, y luego de crear al hombre, plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén, al oriente, y allí colocó todo, ¿no? Árboles, tal, animales, ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, espérate, así, le dice después en el versículo 16, y Dios impuso al hombre este mandamiento. Todavía está hablando solo con el hombre, ¿eh? Le dijo, de cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni se te ocurra, ¿eh? Eso engorda. Porque el día que comas de ese árbol, morirás sin remedio. Y entonces, luego Yahvé le dijo a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces Yahvé instituyó la siesta. La siesta, ¿no decimos siempre que la siesta es? ¿De dónde viene eso? De la palabra de Dios. Porque esto, cuando alguien nos moleste en la siesta, decirle, oye, que la palabra dice que la siesta es sagrada, ¿eh? Porque dice que entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Le dio un sueño terrible al hombre, porque le había creado todo tipo de animales y todas estas cosas. ¿Tiene frío? Un poco. Sí, claro, porque está la ventanita abierta, Está ¿no? todo abierto, que no se puede cerrar. No, es igual, está todo. O ponte aquí adelante si quieres, que aquí estará más cubierta. No, estoy bien ahora. ¿Sí? Gracias, sí. Bueno, entonces, cuando Dios crea, porque claro, es que me he saltado unos versículos, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, la ayuda que le montó, ¿qué fue? Un zoológico. Es decir, le da las gallinas, las vacas, el burro, el no sé qué, y claro, Adán dice, hombre, ya que te pones, ¿no? Haz algo un poquito más rollo guay. Más que nada que las gallinas y tal y yo, pues como que no acabamos de, ¿no? Y entonces es cuando Dios dice, pobrecillo Adán, qué mal he hecho las cosas. Y entonces es cuando instituye, dice, espérate, sí. Entonces Yahvé, versículo 21, hizo caer un profundo sueño en la siesta sagrada sobre el hombre, el cual se quedó groggy. Bueno, esto lo digo yo, dice que se durmió. Y cuando estaba dormido, bueno, los anestesistas dicen que este es el inicio de la anestesia, ¿no? Porque dice que cuando se quedó dormido, le quitó una de las costillas. Y ya ves a todos los tíos contándose las costillas, ¿sabes? A ver, ¿tenemos las mismas? ¿Tenemos las mismas o no? Sí. ¿Seguro? Pues yo había oído que los hombres tenemos una más. Que las mujeres no teníais la costilla flotante. Esa se la quita Paula Vázquez y algunas más. Ah, pero sí que tenemos las mismas. Ah, vale. Yo cuando trabajé con el mundo, pues no sé si os lo he dicho alguna vez, que yo, es que si escribiera un libro, me he metido en cada berenjenal. Cuando vivía en Madrid me iba por la casa de campo, yo solo, con el coche, a hablar con las prostitutas y los transexuales y todos, y hablar con ellos, y si necesitaban algo y esas cosas. He llegado a tener en el coche 5 o 6 chicas de África, que las pobres no hablaban español, y como yo chapurreo el inglés un poco y tal, nos pusimos a hablar, y ya, yo llegaba y ya venían en pleno invierno, las tenía en el coche con la calefacción a tope, y algunas hasta se confesaba y todo, ¿sabes? Bueno, pues, ¿por qué os contaba esta anécdota? Ah, porque también trabajaba con los transexuales.
Y ahí es donde me dijeron que algunos se quitaban esa costilla flotante para poder tener poco de cintura marcada, porque los tíos son... Por eso dicen, ancho de espalda. Estrecho mejor. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, ¿no? Porque está la otra versión que es tío bueno seguro, ¿no? Ah, sí, claro. Esa es la otra versión, ¿eh? Esto es antiguo, ¿lo habéis oído? Yo soy muy antiguo con esto, ¿eh? Bueno, entonces, sigo con lo de Génesis. Y entonces en Génesis, vaya cambio, ¿no? Más brusco. Entonces, cuando Dios le crea el sueño tremendo a este, le quita una costilla, rellenando el vacío con carne, y de la costilla, ya ve, Dios formó a una mujer. Así que cuando Adán se despertó del sueño, flipó en colores. Se despertó y dijo, ¡hola! Ahora sí que te ha lucido, señor. Esto sí, ¿no? Esto es para que entendamos el pasaje en plena... Esto sí que me mola. Y entonces empezaron a hablar, se conocieron, empezaron a quedar para salir y tal. Se hicieron novietes y mira al final, hemos venido todos de ahí. Fíjate tú si se conocieron bien, ¿no? Bueno, la cuestión es, ¿qué es lo que notáis de los dos pasajes? Claro, se despista porque se enrolla mucho con el pasaje. Y ahora la pregunta es, ¿qué notáis? Diferencias. Sí, pues que en uno están creados a la vez y de palabra, y el otro pues están hechos primero uno y luego el otro. ¿Qué consecuencias, si entendemos mal el pasaje, extraemos de esto? Si entendemos mal, si malinterpretamos este pasaje. Que se da más importancia a la mujer. Patriarcado. ¿Os acordáis del famoso patriarcado, no? Que en el pueblo judío, oye, hay que ser realistas. Y nosotros somos herederos de una cultura judeo-cristiana, ¿no? Entonces, en el pueblo judío solo tienes que ver que está escrito para hombres. En los 10 mandamientos, Éxodo 20. ¿Qué es lo que dice en Éxodo 20? Mientras alguien me dice la otra diferencia que notáis, te lo busco. ¿Le añado yo la otra diferencia que hay respecto a esto que tú Que dices? sin el hombre la mujer no existiría. Que sin el hombre la mujer no existiría, en la línea de lo que hemos dicho, ¿no? Sí. La mala interpretación de ese pasaje de Génesis 2 hace creer que la mujer depende del hombre. Y de hecho Pablo, el bueno de Pablo, así lo entendió. Por eso en una de las cartas, Pablo dice, la mujer en la asamblea, así como la mujer viene del hombre y se debe al hombre, así la iglesia se debe a Cristo. Y tú dices, Pablo, tío, que desfasas un poco en él. Mira, ve lo que dices. Que luego viene el ritual de matrimonio y la iglesia nos propone el pasajito ese. Tú dime qué pareja va a coger esa lectura. Y yo es que me troncho, cuando preparo bodas con los novios les digo, yo os propongo esta lectura. A propósito, y cuando la leen tienes que ver la cara, sobre todo la chica hace. Sí, creo que es broma, hombre. Porque dice eso, dice, la mujer que obedezca al hombre, ¿eh? Pero esa cultura, ¿de dónde viene? De una mala interpretación de este pasaje. Porque en realidad lo que quieren decir ambos pasajes, ¿qué es? Lo mismo. Que Dios es creador. La diferencia de lo que decimos de una verdad teológica a una verdad científica, ¿qué quiere decir? El texto bíblico no le interesa la verdad científica. Es decir, científicamente Dios creó del polvo al hombre. No nos interesa, a la Biblia no le interesa eso. Si la ciencia descubre de dónde viene el ser humano algún día y lo puede confirmar y tal, bienvenido sea, porque es su labor. Pero no se reñirá nunca con la verdad teológica que quiere transmitir la Biblia, ¿me explico? Hay ateos, que son muy cientifistas, que están en contra de la fe precisamente por una mala lectura de las Sagradas Escrituras. Porque ellos dicen, ¿cómo va a ser esto así? Esto no puede ser así. Y dicen, no, es que no es así. Es que no es una verdad científica, es una verdad teológica. ¿Y qué quiere decir eso? El mensaje es verdad. ¿Y cuál es el mensaje? Que Dios ha creado al ser humano. ¿Cómo lo ha creado? Chicos, no sabemos.
Ojalá que la ciencia algún día pueda llegar a dar una respuesta convincente, que para eso es ciencia, ¿no? Pero la fe no le preocupa cómo nos creó Dios. Lo que le preocupa es que nos creó Dios, que Dios es creador. Eso es la verdad teológica. La segunda verdad importante es que tanto Génesis 1 como Génesis 2 están afirmando la misma idea, y es que el hombre y la mujer son iguales en dignidad. Somos distintos físicamente, incluso me atrevo a decir psicológicamente, ¿verdad? Tenemos maneras distintas de pensar y razonar las cosas en muchas historias. El hombre puede estar así, y la mujer le pregunta, ¿qué piensas? Y él dice, nada, y es nada. ¿Me explico o no? O sea, es que no piensa en nada, está en blanco. Sin embargo, la mujer está así, y el hombre le dice, ¿qué piensas? Y dice, si te lo cuento. Está... Y lo que hablamos hace 5 meses, está aquí ahora. Es un poco topicazo, pero un poco de verdad hay también, ¿eh? En estas cosas. Bueno, somos distintos, qué bonito, porque, hombre, este es un ejemplo que no quiero que lo vayáis a leer de manera muy explícita, pero para que haya corriente es necesario que el enchufe sea distinto al macho y hembra, por eso se llaman así, ¿no? Si fuéramos dos machos o dos... Bueno, no quiero ir al tema... Me quiero decir por lo de la diversidad... ¿Me explico, no? Vale, entonces... Lo digo porque la verdad teológica que transmite tanto Génesis 1 como Génesis 2, ¿cuál es? Que Dios nos ha creado iguales en dignidad. Y cuando Génesis 2 dice que la mujer sale de la costilla del hombre, lo que no quiere decir es que la mujer esté supeditada al hombre, sino que la mujer es de la misma pasta que el hombre. Distinto de los otros seres creados por Dios, que era el burro, la gallina, el asno y todas estas cosas. ¿Me explico? Bueno, pues parece que había algunos que no lo entendieron muy claro y les costaba entenderlo. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 17. Y ahora vienen nuestros hermanos protestantes y nos dicen, ¿por qué los católicos habéis cambiado los mandamientos? Y le respondes, hombre, un poco de lógica. Hay más, ¿eh? Pues vamos a poner una lógica, a ver si lo notáis. Génesis 20, 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de lo que sea de tu prójimo. Qué bonito. ¿Qué nos está diciendo Éxodo 20, 17? Que la mujer es propiedad del hombre. ¿Me explico o no? Lo que está diciendo Éxodo 27, en ese contexto patriarcal que hemos dicho, ¿no? Era que la mujer formaba parte del ajuar de la casa del hombre. Igual que el burro, el asno, las gallinas y los esclavos que tenía. Entonces, si te fijas, está escrito pensando en él. Porque le dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, pero a vosotras os deja libres. O sea, vosotras sí que podéis codiciar al marido de tu prójima, porque el 27 no lo dice, ¿no? Hay alguno que se agarra ahí, ¿eh? Y es verdad, ¿cómo le dices que no? Si el texto es lo que dice. Claro, pero nosotros, que decimos que no hay que hacer una lectura literalista, sino de la verdad teológica, entendemos que lo que quiere decir aquí es distinto codiciar a la mujer o al marido del prójimo que codiciar sus cosas. Y es por eso que en los mandamientos de la Iglesia Católica, el 10º mandamiento es, no codiciarás los bienes ajenos. Los bienes ajenos, pero no a la mujer de ajena. La mujer no forma parte de los bienes que tiene el hombre en su casa. Y es ahí donde luego nosotros, retocando esos 10 mandamientos, los elaboramos desde el punto de vista cristiano. Algunos, como no han entendido cómo hay que leer la palabra de Dios, porque así se lee mal. Los cristianos no tenemos que cumplir los 613 mitzvot, así se llama en hebreo, los mandamientos de los judíos. ¿Vosotros os imagináis que tuviéramos que aprendernos los 613 mandamientos que hay en el libro Levítico, por ejemplo? Donde, entre otras cosas, dice que la mujer, cuando tiene pérdidas de sangre, es decir, la regla, es impura.
todo lo que toque se vuelve, si alguna de vosotras ahora mismo está en la menstruación, esta silla donde estás sentado es impura. Y como venga ahora luego otro y se siente ahí, es impuro también, porque se ha sentado donde estás sentado tú, que eres impura y has tocado algo impuro. Entonces, exacto. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tendrás que ir a purificarte. Y después de purificarte, tal. Los cristianos con Jesús nos hemos liberado de esas leyes. Esas leyes son para el pueblo de Israel, que todavía hoy lo cumplen. Pero es ellos, nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo, no me acuerdo ahora, de memoria, le dice a los fariseos y a los escribas, ¿habéis oído que se dijo? No cometerás adulterio, que eso lo dice Éxodo 20, versículo 14. ¿Habéis oído que se dijo? No cometerás adulterio. Pero yo os digo, cuando ya miras a la mujer de tu prójimo en tu corazón y la deseas, ya estás cometiendo adulterio con ella en tu corazón. Por eso nosotros, sexto mandamiento que dice, no consentirás. Es el sexto mandamiento. Ahora he dudado. Creo que el sexto mandamiento es no cometerás actos impuros. Y es el octavo, me parece. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Donde, es que claro, en no cometerás actos impuros no solamente se refiere a lo sexual. Dentro de los actos impuros hay más cosas. ¿O no? ¿No se han educado desde pequeños que el amor propio era un acto impuro? El amor propio... Sí. ¿Me entendéis? ¿Por dónde voy? Yo de pequeño eso lo he mamado en el colegio, vamos, siempre me enseñaban esas cosas, ¿no? Y como eso, más cosas, ¿no? El consumo de pornografía, la infidelidad, en fin, ¿no? Muchas más cosas, pero no solamente relacionadas con lo sexual, aunque generalmente casi todo. Hace referencia a no cometerás actos impuros. Pero el no desearás, ¿no? Como he dicho antes, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, está inspirado en la palabra de Jesús, cuando dijo, pero yo os digo, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces la Iglesia Católica se siente con autoridad, porque Jesús se la ha dado, lo que ates en la tierra queda atado, lo que desates queda desatado. La Iglesia Católica se sintió con autoridad para interpretar esos 10 mandamientos de Éxodo 20, adecuándolos a la fe desde la fe cristiana. ¿Me explico? Por ejemplo, nosotros que somos de una cofradía, ¿no? Tenemos imágenes, que son imágenes sagradas. Se llaman así. Pero yo creo que no habrá nadie que piense, por muy bonito que sea el atado, que sea el Cristo de la humildad, o que, no creo que nadie piense que ese trozo ¿de qué está hecho? De madera. ¿Que ese trozo de madera es Dios? ¿Lo pensará alguien? Por eso, los católicos, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Punto. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, quiere decir que no hay más que un Dios. Si tú consideras que otras cosas son dioses, estás cayendo en un pecado de idolatría. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no añade el segundo mandamiento del Éxodo 20? Cuando dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Y no te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Peor que la presbicia. No, la presbicia no, que no sé, que el estigmatismo. Presbicia es por edad. De hecho, presbicia, si sabes griego, ¿cómo se dice anciano? Viene de presbicia viene de anciano. Es muy triste. Bueno, lo digo porque yo ya tengo presbicia. ¿El presi también? Casi, estás en la línea. Vosotros no tenéis presbicia. Nada. Claro. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica entonces no tiene el mandamiento explicitado así como no te harás imagen ni escultura ni le rendirás culto? Por 2 motivos. Porque
primer capítulo, el primer mandamiento dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Por lo tanto, si no habrá otros dioses delante de mí, si solo hay un Dios, todo lo demás, de hacerse imágenes y tal, sobra. ¿Me explico o no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener esta imagen, que es una imagen que me recuerda un pasaje bíblico. O me recuerda, más que un pasaje bíblico, parece que es un pasaje espiritual, ¿no? Del cáliz, la sangre de Cristo, la Eucaristía, ¿no? Pero sabemos que esto, no sé de qué estará hecho, esto no es un Dios, no es un ídolo. De hecho, y acabamos con eso, ¿vale? Hoy. De hecho, en la Biblia se distingue entre dos palabras griegas que son muy importantes distinguirlas. Eso y otra cosa. Mira, ¿eh? Bueno, es que esto además creo que os interesa, porque a las cofradías nos viene muy bien tener claro estos principios, ¿no? Porque hay que distinguir entre estas dos palabras. Griegas. ¿La habéis oído alguna vez? Latría y dulia. Son dos palabras distintas, que significan dos conceptos totalmente distintos. Del mismo modo que hay que diferenciar estas otras dos palabras, que significando la misma idea, son conceptos distintos. En la Biblia significa imagen. Ídolo, ícono son imagen. Pero con un matiz importantísimo que las diferencia. Y es que icono quiere decir una imagen que no es considerada una divinidad. Sin embargo, ídolo es una imagen considerada una divinidad. ¿De dónde viene el pueblo de Israel? En Éxodo 20. Si lees Éxodo 19, el primer versículo te dice, al tercer mes después de la salida de Egipto, ¿cuántos meses hacía que habían salido de Egipto? 3 meses. No ha dado tiempo ni a crear un crío ni nada. 3 meses. Lo tienen muy reciente a Egipto aquí, ¿no? Y se habían tirado más de 400 años en Egipto. Es decir, el pueblo de Israel había convivido montones de generaciones con el poli del barrio de al lado, con el politeísmo. Es decir, Egipto era politeísta. Y además, Egipto, si os recordáis las imágenes de las divinidades egipcias, ¿qué es lo que hacían los egipcios? En las divinidades, sus imágenes mezclaban animales con cuerpos de hombre, ¿no? Por ejemplo, ¿os suena alguna? Anubis, Osiris, Horus. Son todo imágenes mezcladas entre animales y seres humanos. Y para ellos eran dioses, eran divinidades. Entonces, ¿qué es lo que dice Éxodo 20? 3 meses después de salir de Egipto, cuando ese pueblo viene con la mente politeísta en la cabeza. Es que les está diciendo, chicos, vosotros sois mi pueblo, y mi pueblo no tendrá otros dioses delante de mí. Y ni se hará imagencitas rollo egipcios, No quiero este rollo para mí. Ese es el contexto de ese pasaje. Que si os acordáis, cuando siguen por el desierto, hay un momento en que Moisés se tira 40 días en el monte Oreb, cuando los mandamientos, y el pueblo dice, ¿os ha dormido? ¿Os ha muerto? Entonces le dicen a su hermano, ¿cómo se llamaba el hermano de Moisés? Aarón, muy bien. Le dicen a Aarón, espabila Aarón, haznos un Dios. Y Aarón parece tonto, con todo respeto. Pero no acabas de estar con Moisés, no acabas de estar en la nube con Dios, que te acaba de decir Dios que Él ha elegido a este pueblo, no acaba de sacaros Dios de Egipto, y os ha hecho atravesar el Mar Rojo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se te ocurre hacer lo que vas a hacer? ¿Y qué es lo que hace Aarón? ¿Queréis un Dios? Pues venga, dame todas las joyas que tenéis y vamos a fundir aquí un pedazo toro que vas a flipar. Que el toro de Osborne se va a quedar pequeño al lado del nuestro. Y montaron un pedazo becerro de oro que cuando baja Moisés, con las 2 tablas de la ley, ¿so feliz? Llega allí y dice, ¿what? Le decía en inglés, ¿what? ¿What es esto? Y entonces coge cabreado, coge las tablas y dice, ¡toma morcillas, hombre!
pero este pueblo es un degenerado, no ha servido para nada todo lo que ha hecho Dios, que nos ha sacado de Egipto. Pero todo eso es lo que hace entender Éxodo 20, me explico, lo de las imágenes. Por eso nosotros, católicos, no tenemos problema con las imágenes porque entendemos clarísimo que no estamos hablando de ídolos, sino de iconos, imágenes religiosas, sagradas, que recuerdan episodios o realidades trascendentes, ¿no? Viene a ser algo parecido como cuando uno se va al extranjero y te llevan la foto de mamá, papá y los hermanitos, o del novio y la novia, como tú quieras. Y de repente estás ahí tú solo y en esos tiempos de nostalgia te da un día por mirar la foto y decir, ¡ay, mi churris! Y les das besitos a la foto. ¿Hay alguien que crea que esa foto es su papá? No, ¿verdad? Pero ¿qué representa? Tú ves la cara y te acuerdas de tu papá. Entonces, la diferencia entre icono y ídolo es ese. Ídolo es una imagen que se considera una divinidad. Icono es una imagen que representa algo sagrado. Primer punto. Segundo punto. El culto. Hay tres tipos de... ¿Me entendéis, no? Sí. Hay tres tipos de cultos distintos. Pero además que si lo ponéis en la RAE, la Real Academia Española lo sale, ¿eh? Está el culto de Dulia, el culto de Hiperdulia y el culto de Latría. Culto de Latría solo y única y exclusivamente se da a Dios. Sin embargo, el culto de Dulia y de Hiperdulia se da a la Virgen Hiperdulia y a los demás santos y a las imágenes Dulia. ¿Qué quiere decir Dulia? Veneración. Venerar. Distinto de Latría, que significa adorar. Solamente a Dios. Adorar, solo adoramos a Dios. Venerar, veneramos a los santos, veneramos a la Virgen María, veneramos las imágenes, pero venerar quiere decir, si lo buscáis en el diccionario, respetar o tener sumo respeto a algo por lo que representa, por lo que simboliza. Y dirás, es que el pueblo judío no hacía esto, pero es que no somos judíos, perdona. Recordemos esto, primero. Segundo, y acababa ya con esta idea, ¿eh? No me voy a activar otra vez, es la misma idea, ¿eh? Solo que la acabo. El capítulo 31 de Éxodo, 40, de Éxodo, dice, Yahvé le dijo a Moisés, el día primero del primer mes alzarás la morada de la tienda del encuentro, y allí pondrás el arca del testimonio, y cubrirás el arca con el velo. Llevarás la mesa y colocarás lo que hay de que ordenar sobre ella. Llevarás también el candelabro y pondrás las lámparas encima. Colocarás el altar de oro para el incienso delante del arca, colgarás una tal. Entonces tomarás el óleo de la unción y ungirás toda la morada y todo lo que contiene la morada. La consagrarás con todo su mobiliario y será para ti cosa sagrada. Oh my God. Cuando alguien te diga, es que eso es idolatría, ¿tú te has leído el Éxodo 40? Porque en Éxodo 40 te acaba de decir, en el versículo 9, que tú consagrarás todo el mobiliario que hay dentro de la tienda del encuentro y lo considerarás sagrado. ¿Quiere decir eso que es una divinidad? No, pero a la vez es algo profano. No, es sagrado. Por eso nosotros, por ejemplo, el cáliz con el que celebramos la Eucaristía es un objeto sagrado. A nadie se le ocurriría, sería una falta de respeto grave, que yo dijera, estamos celebrando aquí algo y como he celebrado misa, tengo el cáliz aquí y estamos echándonos unos vinillos, porque una Coca-Cola o un mezclado, Coca-Cola con algo, y digo, bueno, tengo vaso, échamela aquí, anda. No, ¿verdad? Que a nadie se le ocurriría. ¿Por qué? Porque ese cáliz es algo sagrado. Ahí está la sangre de Cristo. Ahora, ¿quiere decir que ese vaso, ese cáliz, es una divinidad? ¿Se le da culto de...? No, se le da Dulia, veneración a los objetos sagrados. Pero es que lo hacía el pueblo judío. El pueblo judío, el arca de la alianza era sagrado. El candelabro famoso era sagrado. ¿Tú crees que iban a coger y dice, no tengo un martillo, tráeme el arca de la alianza, anda? No iban a hacer eso, ¿no?
Y además, el mismo Dios, y dices, ¿por qué? El mismo Dios cuando manda hacer la tienda del encuentro, el arca de la alianza, dice, y pondrás 2 querubines en la parte de arriba. Y cuando Dios se manifestaba sobre el arca de la alianza, bajaba su presencia entre los 2 querubines. Y tú dices, ¿qué necesidad hay de hacer querubines? ¿Por qué? ¿No acabas de decirnos que no nos hagamos imágenes de nada? ¿Por qué ahora nos pides que hagamos querubines? Parece una incoherencia. Pues no es ninguna incoherencia, porque lo que dice Dios en Éxodo 20, ya lo hemos dicho, no es que no te puedas hacer, es que no te hagas imágenes de dioses. Esto es claro, ¿no? Es la gran batalla con los protestantes, ¿eh? Yo en el TikTok es agotador, o sea, yo en el TikTok hay días que digo, bueno, ya me lo tomo a cachondeo, porque digo, es que ya no sé cómo responder. Lo he explicado por activa y por pasiva, con el diccionario en la mano, diciendo la diferencia entre dulgia, latría, entre icono y no sé qué. Y dices, mucho, ya está, ¿no? A buen entender pocas palabras, pues no. Y el otro día hice un vídeo, acabo con eso. ¿Cuántas veces he dicho acabo con eso? Pero esto es de verdad. Hice un vídeo en una de las parroquias que atiendo y entré con el vídeo grabando, que tiene un montón de imágenes súper bonitas, y digo, cuando un católico entra en una iglesia católica, sabe muy claramente, y señalando, ¿no?, a la Virgen, digo, ahí no está Dios. Al Cristo, que es precioso, digo, ahí no está Dios. Al santo no sé qué, digo, ahí no está Dios. Digo, pero aquí dentro, y señalo al sagrario, digo, ahí sí que está Dios. Sin embargo, la batalla que yo tengo en TikTok con los protestantes es lo contrario. Ellos dicen que dentro del sagrario no está Dios, pero que luego todos son dioses. Los ídolos. ¿Me explico la confusión? Por eso yo diría, como católicos hemos de tener claros estos principios, por si alguna vez tenemos que defender nuestra fe, nuestra doctrina, tener claro que el Catecismo de la Iglesia Católica nos ha enseñado los mandamientos. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Un único Dios, no hay más que uno. La Virgen no es una diosa, ni la Virgen hace milagros. A veces usamos esta expresión. Esta Virgen es muy milagrera, ¿verdad que lo habéis oído? O este santo es muy milagrero. Ningún santo ni la Virgen hacen milagros, sino que por intercesión de la Virgen, ¿quién hace los milagros? Dios. Siempre los milagros los hace Dios. De hecho, Juan capítulo 2, las bodas, ¿qué es lo que hace María? Niño, ¿eso tienen vino? Y Jesús, mamá, tía, que estoy de fiesta. ¿No? Mamá, déjame, que estoy fuera de servicio. Y María, venga niño, haz algo que estos pobrecillos sin vino que van a celebrar. Entonces coge Jesús y dice, bueno, venga, tráeme. ¿Y qué pilló? Lo primero que encontró, que eran las tinajas para la purificación. ¡Qué asco! Era agua sucia. Era agua para lavarse las manos, para... Y entonces coge Jesús y dice, bueno, pues tráeme esto, anda, trae. Mira, toma, vino del bueno. Protos. Protos, ¿qué significan en griego? Primero. Segundo, deutero. Por eso el que inventó la marca de Protos es muy listo el tío, ¿eh? Porque lo que quiso decir es, este es the number one. El Protos, el primero. Bueno, family, lo dejamos ahí que, como veis, yo 1 hora y media sin parar y da gusto, ¿eh? Yo encantado. Me decís 4 horas y yo aquí 4 horas, dale que te pego. Qué suplicio, ¿eh? Oye, el próximo día, porfa, espero que nos volvamos a ver, que no haya nadie que se asuste y diga, yo no puedo ya. Vamos, traeros la Biblia, porque ya vamos a empezar a meterle mano más, ¿vale? Y la idea será que cuando acabemos de los cursitos estos que vamos a hacer, que seáis capaces, vosotros mismos, de coger un texto, interpretarlo, ¿vale? Sabiendo, por ejemplo, que dices, a ver, vamos a coger un texto de Lucas, y que tú puedas explicar y decir, Lucas es un evangelista cuya catequesis, su personalidad es defender siempre la idea de los pobres marginados. Por eso, este pasaje solo lo tiene Lucas y quiere reforzar esta idea, Buah, esto será una gozada, ¿o no? Sí. Bueno, to be continue. ¿Cuándo nos vemos el próximo día? El 27. 27, si Dios quiere. Si a alguien le surgen dudas, preguntas o cosas, sin problema ninguno. El próximo día empezamos con ellas y ya está.
¿Vale? Va bene. Me hace muy feliz que hayáis venido, ¿eh? Me encanta. Muy contento. Y espero que esto lo arregle yo.